Así que sin más voy aquí a proceder a leer una breve biografía laboral del doctor Diego Zavala, encargado del webinar del día de hoy. El doctor Diego Zavala cuenta con un doctorado en epidemiología de la Universidad de Texas, un máster en epidemiología de la Universidad de Tulane en Nueva Orleans y un máster en demografía médica de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, Inglaterra. El trabajo del doctor Zavala se centra en la epidemiología de la violencia y la prevención de lesiones, la epidemiología de catástrofes, los sistemas de vigilancia y la vigilancia del cáncer y los estudios etiológicos. En la actualidad, el doctor Zavala supervisa y gestiona el sistema de notificación de muertes violentas de Puerto Rico, que es un programa que opera dentro del Instituto de Estadística, y hasta recientemente fue el director del Registro Central de Cáncer de Puerto Rico. El doctor Zavala también fue uno de los investigadores principales de dos encuestas comunitarias para estimar la prevalencia de infección por COVID-19 en Puerto Rico durante la pandemia del 2020 y 2021. El doctor Zavala, además de sus investigaciones y publicaciones en Puerto Rico, Estados Unidos, Colombia, Bolivia, Uruguay y Costa Rica, es consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en proyectos de corto plazo como aquellos relacionados a la prevención de lesiones y violencia. También ha participado del Tratado sobre el Comercio de Armas en las Naciones Unidas en colaboración con la Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear. Es voluntario de la Cruz Roja Americana y participa en la planificación de respuestas a desastres en Puerto Rico. Como instructor de la Cruz Roja en Derecho Internacional Humanitario, también trabaja en los esfuerzos de restablecimiento de contactos familiares. Y a esto pues se le sumaría que es voluntario de Amnistía Internacional, instructor de Qigong y se forma en las tradiciones chamánicas de los Andes. Así que sin más, le dejo con el doctor Zavala. Nuevamente, pues le invito a que puedan compartir con nosotros sus preguntas en el apartado habido en la plataforma para ello. Esta presentación debe durar un poquito más de 1 hora, así que una vez concluya la presentación procederemos entonces a atender sus preguntas. Con esto pues le dejo entonces con el doctor Zavala. Muchas gracias por esa introducción y bienvenidos. Voy a apagar mi cámara para no distraerlos y voy a compartir la presentación para que ustedes puedan seguirme en lo que tengo preparado hoy para ustedes. Ok, muy bien, pueden ver la pantalla, ¿verdad? Espero que puedan escucharme también. Se ve y se escucha claro. Muchas gracias. Bueno, el tema de hoy que nos ocupa es cómo aplicamos la epidemiología a desastres. Y he preparado estos 10 temas que espero poder presentarles y explicarles para que ustedes tengan su conocimiento y como dijo el doctor Pesante, pueden ustedes después verlo con calma y buscar las referencias que les voy a estar mencionando. Ok, empecemos con, como ustedes saben muy bien, en la epidemiología lo primero que hacemos es definir el problema, definir el tema. Entonces, en términos de desastres, entendamos muy bien qué quiere decir un desastre, ¿verdad? Y esta es la definición oficial de las Naciones Unidas. Y habla de una alteración al funcionamiento normal de la sociedad en la que hay causas, pérdidas humanas graves de materiales, de infraestructura y también afectado el medio ambiente. Y lo más importante es que superan la capacidad de esa sociedad afectada para hacer frente a esa situación con sus propios recursos. Es decir, que un país o una región puede ser hasta un nivel local, un municipio, no tiene la capacidad para responder a ese desastre y reponerse y rehabilitarse y volver a la normalidad. Eso es lo más importante. La otra definición ya son pequeñas variaciones que quería presentar. Esta del CRED, que es el Centro de Investigación de Epidemiología para Desastres, que les recomiendo también lo visiten cuando tengan la oportunidad. Tiene una definición más sucinta que es un suceso imprevisto, a menudo repentino, que causa grandes daños, destrucción y sufrimiento humano. Y aunque son causadas mayormente por la naturaleza, las catástrofes también pueden ser de un origen humano. Y vamos a hablar de eso también. Una observación del pionero, epidemiólogo pionero de
epidemiología de los desastres, Eric Nagy, dijo algo interesante, que en realidad el desastre se define más por lo que afectan a las personas, de lo contrario son simplemente fenómenos geológicos o meteorológicos interesantes que observamos, ¿no? Porque, por ejemplo, para nosotros en Puerto Rico pasan muchas tormentas o huracanes cerca de nosotros y nosotros las miramos con mucho cuidado, pero si no nos impactan, pues no hay un desastre que hablar, ¿verdad? Ok, otro punto importante. ¿Por qué se aplica la epidemiología en desastres? Y tiene una lógica y vamos a tratar de explicar eso un poco, ¿no? En primera instancia, pues la epidemiología es una herramienta de salud pública, por lo tanto, es importante en su aplicación para poder responder eficazmente en un desastre. Y lo más importante de la epidemiología es que provee información oportuna para tomar decisiones en las intervenciones en un desastre. Como ustedes saben muy bien, la epidemiología, pues como esta ciencia básica de salud pública, su otra contribución importante es que todo este esfuerzo es también para desarrollar estrategias de prevención y en el caso de desastres también para estar mejor preparados para una respuesta a un desastre. Así que la epidemiología proporciona los elementos, las metodologías para que podamos en una manera óptima resolver problemas ante emergencias o desastres naturales como los que estamos hablando ahora. Y darles un poquito de historia, en realidad ya en los 50 se empezó a ver cómo la epidemiología se podría aplicar en desastres. Entonces ya en la literatura aparecen unas cuantas publicaciones sobre esta idea y cómo pues, la epidemiología podría contribuir al componente médico en catástrofes. En los 60 hubo un evento importante que es la guerra civil en Nigeria, un conflicto armado interno, donde también se empezó a aplicar la epidemiología como en un desastre. Ya en los 70 hubo varios eventos importantes, por eso que está repetido ahí 3 veces, las experiencias de los terremotos en Perú, inundaciones en Nicaragua y Bangladesh, enfatizaron la importancia de que se deberían aplicar los conceptos de salud pública en desastres. La Organización Mundial de Salud decidió crear un centro de investigación sobre epidemiología de los desastres. Voy a usar la palabra desastres y catástrofes de la misma manera. Y como dije al principio, les invito a que visiten a este centro. Hay una infinidad de información y materiales para que ustedes puedan abundar sobre desastres. El ciclón Bola en Bangladesh es considerado el desastre más nefasto a nivel mundial. Hubo más de 250.000 muertes, se estima que sobrepasaron 300.000, y ahí se validó por primera vez la necesidad real de recopilar y analizar datos válidos y oportunos para poder tener una respuesta rápida y eficaz. Y continuando con otros eventos en los 70, pues, por ejemplo, el terremoto en Guatemala de 1976, los estudios epidemiológicos revelaron algunas deficiencias de logística en las operaciones de socorro del terremoto. También ya se empezó a profundizar un poco en los estudios epidemiológicos para identificar factores de riesgo, como de aspectos importantes de un desastre, como sería la mortalidad y la morbilidad o tipo de lesiones más frecuentes que ocurren en diferentes tipos de desastres. En los 80, la Organización Mundial de Salud organizó unidades especiales de emergencia, ciertamente en la Organización Panamericana de Salud también tienen un centro que colabora o coordina con los países en eventos de desastres. Se publicaron también las primeras listas estandarizadas de qué es lo que se debería tener como medicamentos, suministros médicos, equipos esenciales en caso de emergencia.
Y el evento de la erupción del monte Santa Elena en 1880 en el estado de Washington, en Estados Unidos, fue muy importante porque fue una llamada de atención al gobierno de Estados Unidos para que se organice mejor en términos de desastres. Ya en los 90, las técnicas de evaluación rápida que se originaron realmente en la evaluación de campañas de vacunación en el África, se empezaron a utilizar en desastres y fue una de las mejores aportaciones de la epidemiología en desastre, porque esta capacidad de una evaluación rápida que sea simple pero viable en un desastre, proveía y provee información importantísima para la planificación y la respuesta a un desastre. Así que la Organización Mundial de Salud se esforzó mucho en patrocinar esta serie de protocolos sobre evaluaciones rápidas. Ya a principios de los años 2000, pues esta evaluación rápida de necesidades se estandarizó y en el CDC en Estados Unidos hay toda una oficina que se dedica a esto y esta evaluación rápida se la denomina CASPER por el acrónimo que representa esta evaluación rápida, que la pueden también buscar en internet, CASPER. Y lo hemos utilizado aquí en Puerto Rico en algunos desastres, pero en la pandemia lo hemos usado de una manera muy interesante que pues amerita hablarlo en otro momento. Y en la década de los 2010, pues ya prácticamente la epidemiología de desastres estaba muy bien desarrollada y empezaron a surgir diferentes tipos de investigación, estudios epidemiológicos sobre salud reproductiva, sobre el impacto en la salud mental, y finalmente, como decía hace un momento, en los 2020, pues se pudo aplicar o implementar el Sistema Mundial de Vigilancia de Emergencia de Salud Pública de la Organización Mundial de Salud, que es la que determina si, por ejemplo, si estamos realmente en una pandemia o epidemia, y eso fue lo que ocurrió con el COVID-19. Esta es la clasificación típica de desastres. A la izquierda ustedes ven los desastres naturales y como pueden ver ahí, hay todos los desastres naturales que se pueden imaginar, desde terremotos a incendios forestales, calor extremo, deslizamiento de tierra y para nosotros pues los huracanes son los que estamos más familiarizados. A la derecha ven los desastres de origen humano, está incluido el bioterrorismo, emergencias químicas y radiológicas son lo que denominamos accidentes, ¿no? Los derrames de químicos, ya sea en el océano o en la ciudad, en algún lugar, o algún tren que se descarrila, etcétera. Explosiones y conflictos armados. Es el tema que vamos a discutir al final de esta presentación. Esta clasificación que le acabo de mostrar también tiene sus modificaciones y simplificaciones. En el caso del CDC, lo dividen en estas tres grandes áreas: desastres tecnológicos, naturales y desastres complejos, que son los conflictos armados o actos de terrorismo. Esto para que cuando ustedes lo vean eso no se confundan, pero simplemente es una manera de reorganizar de lo mismo que estamos hablando. En términos de eventos naturales, entonces, pues tenemos muchos, ¿no? Relacionados al clima. Tenemos lo que ustedes ven: huracanes, inundaciones graves, tsunamis, ciclones, que son los huracanes, pero que se los llama ciclones en el Asia, tornados, que son muy comunes en el centro de Estados Unidos, tormentas de hielo y el calor intenso, que ahora lo vemos con más frecuencia. Otros eventos naturales geológicos tienen que ver con erupciones volcánicas, terremotos, deslizamientos, avalanchas y otros temas interesantes, como por ejemplo brotes de enfermedades, como fue, bueno, está debatible si fue el COVID-19 fue un evento natural o no, las sequías extensas, fuegos que ya son cada vez más frecuentes, y la hambruna. Los tecnológicos o industriales o causados por el ser humano, ahí pueden ver la lista. La deforestación viene a ser un tema muy importante y relevante en la actualidad.
como hemos visto principalmente en el área del Amazonas. Y la última clasificación que habíamos visto en el organigrama es los desastres complejos, los llaman complejos, pero es una definición elegante de conflictos armados. Son situaciones en que vemos la mortalidad de la población que está por encima de lo que se espera o que es de referencia o normal, y que puede ser a causa directa o indirecta de conflictos armados. Se precipita usualmente la malnutrición y la transmisión de enfermedades transmisibles, sobre todo si estas son como resultado de estrategias políticas y militares que son intencionales para causar sufrimiento. Vamos a ahora pasar brevemente a un vídeo a modo de resumen de lo que ha pasado en el 2023. Adelante, por favor. Gracias, gracias por eso. Volvemos a ver mi presentación. Perdonen el ruido que, no sé si escuchó un ruido en el fondo, pero ese ruido ya se va a ir, mis excusas. Ok, bueno, este es un resumen de del impacto de desastres en el año 2022. Esto es de una organización que se llama Relief Web, y ahí pueden encontrar toda esta información, pero básicamente nos da una idea de lo que, este es el último informe del 2022. Y lo que vemos es interesante, que lo que pasó en el 2022 fueron las 16.000 muertes, un poco más de 16.000 muertes en Europa a consecuencia de las olas de calor. Y las catástrofes más mortíferas, entre las primeras 10 está el terremoto de Afganistán, el otro en Indonesia y el famoso terremoto de Fukushima, que también afectó el reactor nuclear y causó una contaminación radiológica importante. ¿Cuáles fueron los tipos el número de desastres más frecuentes? Como pueden ver, en Asia es donde más ocurren estos diferentes tipos de desastres, seguido del continente americano con 118. Vamos a ver enseguida qué tipos de desastres son, pero podemos ver que en Europa prácticamente son mucho menos, en el África también, pero el impacto es muy diferente. Aquí está, por ejemplo, vimos que en el África no eran tan frecuentes como en el continente americano, en el Asia, pero el 59% de
los afectados, 110 millones de personas fueron afectados en el 2022. En Asia, un 34.6. Esa la esfera, ustedes no la pueden ver, pero el color café es del 2022 y la esfera que está detrás de la esfera café es el promedio del 2002 al 2021, para que puedan ver los cambios que hay y se notan drásticamente, por ejemplo, como en el África, mientras que en Europa más o menos se mantiene igual. En Asia vimos que hubo una gran disminución de la población afectada en el 2022. Ahora, ¿qué tipos de desastres fueron más comunes? Pues inundaciones, seguido de tormentas tropicales, terremotos, en fin. Aquí pueden ver las estadísticas y cómo varían de año a año. Es importante tener en consideración para ver los patrones que estamos observando a nivel mundial. Los países más afectados en el 2022, Pakistán con las inundaciones, 33 millones de personas afectadas. Estamos hablando de números gigantescos en términos de el impacto en el Congo, en Etiopía, en Nigeria, en Sudán, donde hubo mayor mortalidad. Pues en Europa, a pesar de que en Europa no ocurren muchos desastres, pues esas olas de calor fueron determinantes. Y aquí pueden ver otros ejemplos o números de mortalidad de los diferentes desastres en el 2022. Y aquí finalmente están el costo, las pérdidas económicas. Y donde más se ven las pérdidas económicas es en Estados Unidos, porque pues en Estados Unidos hay mayor infraestructura, mayor industria que se afecta. Entonces, pues en el caso del huracán Ian, se estima que el impacto fue de 100 billones de dólares. Y ahí pueden ver otros ejemplos que van reduciendo en su cantidad de impacto. Finalmente, si quieren ver otros sitios en la internet donde pueden ver el monitoreo de desastres que son diarios, están aquí los enlaces que los pueden visitar. Al igual que otros informes importantes como el de desplazamiento interno y un informe anual sobre una revisión analítica de los desastres. Ok, ahora vamos a entrar a los factores comunes que vemos en desastres, porque a pesar de que los desastres son únicos y varían de acuerdo a la vulnerabilidad de la población, hay algunas particularidades comunes y las podemos ver acá, ¿no? El efecto de desastres está en la primera columna a la izquierda, que serían las muertes, lesiones severas, riesgo de enfermedades transmisibles, daño a facilidades de salud, etc. Y en las columnas en verde están los diferentes tipos de desastres, como ser terremotos, los vientos fuertes que serían los huracanes, marejadas o los tsunamis, inundaciones, deslizamientos y volcanes. Lo que podemos ver ahí es la diferente variabilidad en términos de muertes y de lesiones severas, pero el riesgo de enfermedades transmisibles, ese potencial siempre está presente en todo tipo de desastre, ¿no? Porque se ha alterado el funcionamiento normal de una sociedad y por lo tanto el acceso a la atención médica pues está limitada o suspendida y en las peores situaciones simplemente no está disponible. Otro componente importante, que es el último, serían los grandes movimientos en la población, ¿no? Que en algunos desastres como por ejemplo, las inundaciones, los volcanes, las marejadas, inundaciones, pues hay un desplazamiento de la población, pero no es tan grave dependiendo de dónde sea. En áreas, por ejemplo, como Bangladesh, que tiene una costa extensa y prácticamente la población vive al nivel del mar, pues ahí sí habría un desplazamiento grande.
quiero hablar ahora un poquito sobre lo que significa el riesgo, ¿no? Y este riesgo es una interacción de varios factores. El primero sería el peligro, que en realidad no es una catástrofe, pero puede ser una situación geológica que podría representar un peligro y podría causar un desastre. Y en la exposición, que es también un factor que tiene un componente de tiempo, es cuán, a riesgo, cuán cercanos estamos a ese peligro, ¿no? Y la vulnerabilidad sería una función no solamente de física, de dónde estamos, pero también un componente social, económico y político. Así que el riesgo lo podemos definir como esta probabilidad de que una población podría ser afectada por uno o varios peligros, y como digo, es esa interacción de ese peligro, estar expuesto a ese peligro y cuán vulnerables estamos. Y como un ejemplo de esto, quiero darles este contraste de dos terremotos que ocurrieron un año aparte, el de San Francisco en 1971 y el de Managua, Nicaragua, en 1972. En primer lugar, la escala, el terremoto de San Francisco fue 10 veces más poderoso que el de Managua, porque la escala de Richter está en la escala logarítmica. Duraron más o menos lo mismo. La población que estaba afectada en San Francisco eran 7 millones, pero en la ciudad de Managua eran menos de medio millón de personas. Pero fíjense en el número de muertes, ¿no? En San Francisco ocurrieron 60, pero en Nicaragua, en Managua, entre 4.000 y 6.000 personas. El número de lesionados también, el contraste es grandísimo, casi 10 veces más en Managua, y el número de viviendas destruidas fue enorme en Managua. Esto explica muy bien la diferencia en la vulnerabilidad. En San Francisco, en California, los códigos de construcción han sido establecidos hace mucho tiempo porque es una área amena a desastres, mientras que en Managua no. Además también de la capacidad de respuesta en California, en San Francisco, pues con más recursos fue mucho mejor que en Nicaragua. Bien, ahora entremos a lo que se llama la gestión de desastres, un concepto muy importante en la epidemiología de desastres. Aquí pueden ver una gráfica muy simple donde muestra el evento, un desastre, que inmediatamente después están las respuestas al desastre, ¿no? Que son lo que se llaman los first responders, ¿no? Los que primero llegan para ayudar, que mayormente son el componente médico y de rescate. Para ilustrar esto voy a usar el huracán María. ¿Qué es lo que pasó en Puerto Rico? Porque fue un desastre de gran magnitud que lo primero que había que hacer en esa respuesta fue proveer agua y comida, alimentación a la población. Esa fue nuestra primera respuesta y se extendió inicialmente por lo menos un par de meses, si no 3 meses, en lo que empezaba la recuperación, que es la segunda flecha de la izquierda con el color verde más liviano, y es donde se empieza a normalizar, se empiezan a abrir los supermercados, el ATH ya está funcionando, las carreteras se están restableciendo en su acceso poco a poco, y después viene la rehabilitación, la recuperación de la sociedad. Pero esa línea, esa flecha verde oscura que es prácticamente durante todo el tiempo, es una estrategia importantísima que es la reducción de riesgos. Esa actividad debe ser constante a través del ciclo. Y si lo partimos un poquito más, esa gráfica, aquí pueden ver exactamente lo que dije, que después de un desastre, después del impacto del desastre, está inicialmente la respuesta, está la recuperación y está la rehabilitación. Podríamos decir que en Puerto Rico todavía no nos hemos rehabilitado del huracán María porque todavía tenemos un sistema eléctrico deficiente que lo estamos viviendo al día de hoy, ¿verdad? Así que no ha sido y ya estamos
un buen tiempo en esta situación de incertidumbre con el acceso a electricidad constante, confiable en nuestros hogares. Luego, habiendo pasado la rehabilitación, digamos, estamos entrando ya a una fase donde nos preparamos para un próximo desastre. Y ahí está la importancia de las actividades de prevención, de mitigación, que quiere decir reducir riesgos, y la preparación, educar a la comunidad para la eventualidad de un desastre. ¿Dónde podemos intervenir epidemiológicamente? Pues están en estos cuadritos que ven acá. Antes de un desastre tenemos ya establecidos registros de diferentes tipos de enfermedad y sistemas de vigilancia establecidos que deberían tener la flexibilidad de poder modificarse en la eventualidad de un desastre. Para darles un ejemplo, el registro de cáncer de Puerto Rico, que está establecido ya desde los años 50, tiene un sistema de vigilancia en la que recibe los informes de patología electrónicamente, ¿verdad? Cuando ocurrió la pandemia, el Departamento de Salud no tenía un sistema para que se reciban los informes de los laboratorios sobre los resultados de las pruebas de COVID. Y se tardaron unos buenos 6 meses en establecer algo que ya podía fluir y ser confiable. Se podría haber modificado el sistema que ya tenía el registro de cáncer para incluir los resultados de las pruebas de COVID para tener esa información más prontamente. A eso es lo que me refiero en la capacidad de tener ya sistemas de vigilancia antes de un desastre que se podrían aplicar o modificar eficientemente. Después del desastre, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos es una vigilancia sanitaria. Empezamos a monitorear posibles brotes de enfermedades transmisibles, hacemos evaluaciones rápidas de necesidades, muy importante para establecer dónde están, digamos, las poblaciones más afectadas, qué es lo que debemos llevar y qué necesidades hay en términos de salud en esa población afectada. Y ya después, cuando estamos en la fase de recuperación, rehabilitación, podemos planificar estrategias a largo plazo con sistemas de seguimiento para evaluar el impacto de un desastre. Especialmente lo hacen mucho en términos de salud mental. Otra forma de ver este manejo de desastres es utilizando la matriz de Haddon, que se ha utilizado para accidentes o lesiones por tráfico vehicular, donde tenemos una fase antes del impacto, la fase de impacto y la fase de post-impacto. Es lo mismo que les acabo de mostrar, en vez de forma circular, pero en forma vertical. Y tenemos las mismas estrategias, ¿no? Antes del impacto, prevención, educación. En la fase de impacto tenemos la recopilación de información, etc. Vamos a ver esto brevemente, más detalladamente. ¿Qué hacemos desde un punto de vista epidemiológico? En la fase de preimpacto estamos analizando cuáles son los peligros, dónde están los peligros, cuáles son las comunidades que se inundan fácilmente, qué es lo que podríamos hacer para, en un análisis de vulnerabilidad para reducir esa vulnerabilidad, ¿verdad? Recopilamos datos sobre lo que ha pasado. Tenemos, por ejemplo, un gran banco de datos en la Cruz Roja sobre la respuesta a huracanes y que se ha evaluado, se ha compilado esa información para ver por dónde más frecuentemente entran los huracanes, cuáles son los municipios iniciales afectados, cuánto de lluvia cae en Puerto Rico antes de que se inunden X o Z comunidades. Toda esa información ya la tenemos analizada y sabemos muy bien y estamos mejor preparados para una respuesta eficiente. Así que todo esto lo podemos hacer antes de lo que ocurra un desastre, ¿no? Además, obviamente, de la capacitación del personal sanitario y de seguridad, que eso está dicho de sobra. En el desastre, lo que hacemos es primeramente la evaluación de los daños, ¿verdad? Es importante determinar la accesibilidad, si podemos llegar al lugar afectado, por dónde, y hacer las investigaciones precisamente sobre lo que ha pasado. En el huracán María se tuvieron que usar helicópteros para poder evaluar, por ejemplo, en áreas centrales de la montaña, las comunidades que estaban afectadas, que estaban aisladas, puentes que se habían derribado y que pues había que desarrollar estrategias para llegar a estas comunidades. Así que todo eso en
durante un desastre tenemos que estar muy bien organizados. Cada uno de los que participan en una respuesta a desastre tiene que saber qué es lo que está haciendo, tiene que estar capacitado. No hay tiempo de dudas. Y si hubieran dudas, tiene que haber una persona a la que podemos acudir para que nos solucione el problema. En desastres no hay no can do. En desastres siempre es can do. Sí, podemos hacer. No importa cómo, pero lo encontramos. Y ese es el mantra en mi experiencia con la Cruz Roja cuando he estado participando en desastres, que siempre hay personas más capaces que yo o que otros que están en sus funciones que me pueden ayudar en la respuesta a un desastre. En la fase de post-impacto, después del desastre, ahí sí ya la necesidad, la urgencia está más, ha subsanado y entonces podemos ya desarrollar y planificar estudios analíticos muy elegantes, muy importantes para poder evaluar el impacto en la salud de la población, la salud mental, la infraestructura médica, cómo ha respondido en el desastre. Podemos hacer muchas cosas, además también del medio ambiente, ¿no? El impacto en el medio ambiente, cómo fue afectado. Por ejemplo, en Puerto Rico, en el huracán María, aprendimos muy bien la importancia de los sistemas de agua no prasa que dependen mucho de las bombas de agua y que si no hay electricidad, muchas comunidades prácticamente no van a tener acceso a agua y fue importantísimo que tengamos que proveer aguas por un buen tiempo a estas comunidades y como ustedes se acordarán eran no sé cuántos millones de botellas de agua que se distribuyeron en todo ese periodo crítico después de septiembre del 2017. Brevemente, sobre la gestión de desastres en Estados Unidos y Puerto Rico, como ustedes saben, la institución responsable de esto es la agencia federal FEMA. Bajo ella están varias instituciones federales como la Administración de Seguros, la prevención de incendios, el servicio meteorológico y otras agencias que son claves en la respuesta a desastres. Obviamente la oficina de la vivienda es muy importante, además del equipo de defensa civil que participa en desastre y en Puerto Rico también, obviamente en las primeras fases dependíamos mucho de el equipo militar con los helicópteros, con la distribución de agua y no sé si alguno de ustedes ha tenido que recibir lo que estaban distribuyendo los militares, que eran los Meals Ready to Eat, ¿no? Los MREs, que eso se distribuía a soldados en tiempos de guerra, pero que en Puerto Rico, después de huracán María, se tuvo que distribuir inicialmente porque no había más. No había recursos, accesos, y lo que había pues no estaba disponible, tampoco se podía transportar. Así que en un momento había una distribución de agua y los Meals Ready to Eat en Puerto Rico. Eventualmente eso se cambió a lo que nosotros comemos aquí más usualmente, que era la distribución de arroz y habichuelas y la gente estaba más contenta porque los Meals Ready to Eat no son necesariamente lo mejorcito que uno puede comer. Ok. ¿Qué es lo que pasó con FEMA? Que al final de la Guerra Fría, pues Estados Unidos tenía ya más recursos para preparar su estrategia en respuesta a desastres. Pero con el evento del 11 de septiembre de 2001, todo cambió, porque se enfatizó la seguridad interior, se creó la Oficina de Homeland Security, se priorizó todo sobre bioterrorismo o terrorismo principalmente, y FEMA tenía la responsabilidad de que todos los que respondían inicialmente a desastre estuvieran formados y equipados para hacer frente a posibles armas de destrucción masiva. Ese fue el énfasis. O sea que FEMA
de desastres naturales puso más su énfasis en terrorismo. Y eso tuvo una consecuencia muy grave porque eventualmente se creó esta organización gigantesca. Se unieron 22 agencias dentro de FEMA, incluyendo, bueno, FEMA, perdón, fue parte de esta nueva estrategia de seguridad nacional. FEMA ya no tenía un asiento a nivel ejecutivo con el presidente de Estados Unidos, sino que era parte de otras 22 agencias dentro del Departamento de Seguridad Nacional. ¿Qué pasó? Que en el 2005, en el huracán Katrina en Nueva Orleans, en el Golfo de México, la respuesta a ese desastre fue otro desastre. Fue totalmente una falla terrible y se hicieron varias evaluaciones y subsecuentemente se creó una ley de reforma de emergencias post-Katrina para volver a reenfocar a FEMA un poco mejor a lo que tenía antes. Expertos en desastres volvieron a tener su prioridad y sus recursos para que FEMA pueda responder más eficientemente. Y se creó un Plan Nacional de Respuesta, firmado por 29 agencias, incluyendo organizaciones comunitarias como la Cruz Roja, para crear un solo sistema de gestión de incidentes que se llama el NIMS, National Incident Management System. Se establecieron definiciones comunes, procedimientos comunes y eso facilita más la comunicación. Este plan nacional pues es un monstruo, tiene 15 funciones de apoyo de emergencias, en inglés Essential Support Functions. Ahí entran varias instituciones a nivel de gobierno federal, estatal, local, organizaciones voluntarias, incluso organizaciones a nivel internacional si fuera necesario. Estas 15 funciones están aquí descritas. Obviamente no voy a discutir cada una de ellas excepto una, pero aquí está todo lo esencial: transporte, comunicación, obras públicas, gestión de emergencias, lucha contra incendios, etc. Y también el número 8, que es el cual me voy a enfocar un poco, es salud pública y servicios médicos, que es obviamente importante, además de búsqueda y rescate, si hubiera problemas de derrames de petróleo, materiales peligrosos, agricultura. Esto de agricultura es muy importante porque, por ejemplo, en el huracán María, la agricultura en Puerto Rico fue volado del mapa, ¿verdad? Entonces, en la respuesta, en la recuperación y rehabilitación de María, tenía que haber un componente de ayudar a restablecer la agricultura en Puerto Rico y se crearon fondos para que se pueda volver a crear la agricultura que teníamos antes. Bien, sobre salud pública, ¿qué es la función esencial que debemos tener? Y aquí van a ver mucho lenguaje de epidemiología: planificación y coordinación, detectar y caracterizar incidentes sanitarios, cómo proporcionar la atención médica y servicios humanos a los afectados. Como lo que decía antes, ¿no? Si hacemos una evaluación rápida de necesidades, sabemos lo que debemos de llevar al lugar afectado. Así que todo esto es clave y cimienta realmente la epidemiología dentro de estrategias de respuesta a desastres en Estados Unidos y Puerto Rico. Y aquí ustedes tienen un mapa antiguo, porque el nuevo no lo pude encontrar. Aquí muestra 12 áreas que el negociado para el manejo de emergencias ha diseñado para responder a desastres. En cada una de estas regiones hay una oficina. En vez de 12 ahora son 10. Traté de buscar ese mapa, pero no lo he encontrado, pero aquí tienen esa información, los enlaces. Ustedes deberían tener la información de la región donde están, el teléfono de contacto. Además que también ahí pueden ver algo importante: en cumplimiento con la estrategia del Plan Nacional, es que Puerto Rico tiene un plan de emergencia, ¿ok? Y tiene un plan de mitigación de peligros. Les invito a que lo bajen de la página del negociado para que ustedes conozcan a más profundidad lo que propone Puerto Rico. Ok,
Ahora vamos a hablar un poco sobre cuáles son los problemas de salud comunes que vemos en desastres naturales, que son, en resumen, 8, a manera de resumen. Y vamos a hablar primero del contexto social, que es muy importante, ¿no? Y aclarar algunos mitos. Por ejemplo, el pánico generalizado o la espera aturdida de las personas para que los ayuden es raro. La gente reacciona naturalmente, individualmente y se organiza después de un desastre para una vez que se recuperan del shock inicial. Ustedes se acordarán su propia experiencia después del huracán María, pero en mi caso, en cuanto terminó de que se caigan todos los árboles y los vientos huracanados, los vecinos salimos a despejar nuestra calle de los escombros y sacamos las sierras y empezamos a cortar las ramas que se habían quedado, a despejar los desagües, etcétera, etcétera. Así que eso es lo que realmente ocurre, ¿no? Y también en los terremotos, naturalmente la gente empieza a buscar y rescatar a personas que hayan quedado atrapadas en los escombros. Ustedes vieron en el vídeo brevemente, no sé si lo captaron, pero de una forma dramática, los rescatistas gritaban, me escuchas, ¿no? O a veces también los rescatistas mandan todo el mundo a callar porque seguramente hay alguna persona atrapada que está golpeando un tubo o algo que pueda causar ruido donde está, o a lo mejor tienen, y voy a hablar de esto en paréntesis, para un desastre todos debemos tener una mochila de emergencia donde incluya un pito, porque ese pito va a ser importante si nos quedamos atrapados en algún lado. Y eso, especialmente en terremotos, pues va a ser mucho más fácil de que lo ubiquen a uno. Los saqueos son raros y ocurren en situaciones excepcionales, que quiere decir que si la ayuda no llega prontamente, la gente se desespera y va a empezar a buscar la comida y van a ocurrir saqueos, como ocurrió en un terremoto en Chile. Inicialmente la gente no entraba a los supermercados porque estaban esperando que se restablezca el servicio de las ATH y como eso no ocurría a la semana, la gente entró a los supermercados llorando y diciendo yo tengo que llevarme esto porque mi hijo no ha comido en ya varios días y yo necesito llevarme esto, me disculpan, pero yo me lo llevo. Entonces, eso son las situaciones que debemos tratar de evitar. Las epidemias también son inusuales y los rumores son importantes de que se aclaren inmediatamente. Por ejemplo, en el terremoto de Haití, que fue uno de los peores, en el 2010, no hubo ningún brote epidémico, excepto uno de cólera que ocurrió más tarde, pero que fue por una falta de organización de las fuerzas de las Naciones Unidas que llegaron a acampar cerca de un río que estaba más al norte de unos refugios donde la gente estaba acampada. Y pues el ejército que vino de las Naciones Unidas de África, que estaba cerca de ese río, estaba usando ese río para sus necesidades, su limpieza, su aseo, y la contaminó. Y las comunidades de refugio que estaban más abajo, pues obviamente fueron expuestas a, a esa contaminación y se desarrolló una epidemia de cólera severa. Lo sabemos muy bien porque la bacteria fue tipificada e identificada como una de origen de África. Así que las Naciones Unidas eventualmente tuvo que disculparse ante Haití y proveer una indemnización a las personas afectadas porque murieron muchas personas. Otro punto importante es que las personas, especialmente cuando hay una destrucción masiva, tienden a quedarse cerca de sus hogares, ¿no? Como ocurrió, por ejemplo, en los terremotos del sur oeste en Puerto Rico, la gente prefería quedarse en su casa, quedarse en su jardín, acampar en su jardín, que abandonar su hogar porque querían proteger su hogar. Enfermedades transmisibles. Ciertamente hay un mayor potencial de enfermedades transmisibles. Como dije recientemente, no hay usualmente brotes masivos, usualmente. Y depende mucho también de
dónde podrían ocurrir, ¿no? Porque pueden haber campamentos de refugios masivos de más de 10.000, 30.000 personas y ahí sí hay que tener mucho cuidado y instalar. Lo primero que hace, por ejemplo, la Cruz Roja cuando llega a campos de refugiados grandes es instalar saneamiento y agua potable. Lo primero que hace, precisamente para evitar estos brotes epidémicos. Otra cosa que pasa es que a largo plazo enfermedades transmitidas por vectores pueden ocurrir, como también ocurrió en el huracán María, ¿se acuerdan? Que eventualmente hubo unos casos raros ahí se me escapa esta enfermedad. Bueno, ya me Creo que es leptospirosis. leptospirosis, muchas gracias, sí, se me fue de la mente, pero hubo una sospecha de casos de leptospirosis que eventualmente se tuvo que investigar y se tuvo que responder, y era precisamente porque la gente que estaba en el campo, en la montaña, estaban usando agua de vertientes que posiblemente hayan estado contaminadas por vectores, por animales pequeños, ratas, etcétera, que pues contaminaban esas aguas. Otro problema de salud es la malnutrición y hacinamiento y esa falta de saneamiento básico que pues se convierte en un gravísimo problema de logística en campos de refugiados o de personas desplazadas internamente que debemos tratar de evitar. El desplazamiento de la población, muy relacionado con lo que acabo de decir, porque dependen totalmente de la ayuda humanitaria, han abandonado sus hogares, posiblemente con muy poco encima, y necesitan todo. Necesitan alimentación, necesitan ropa, necesitan cobijo, y es un problema que pues, requiere una pronta respuesta organizada. Interesantemente, como dije también, la gran mayoría de las personas se quedan cerca de sus hogares o buscan refugio con familiares y amigos. Como ocurrió en Managua, la gran mayoría de los desplazados se quedaron cerca con sus familiares o amigos. En México también, la mayoría se quedaron cerca de sus hogares. Perdón. En los conflictos armados internos que provocan grandes desplazamientos de la población, eso sí es diferente porque pueden durar más tiempo, incluye y son diferentes grados de gravedad, ¿no? En Colombia, con conflictos armados internos, sí ha causado que poblaciones migren de esas áreas de conflicto hacia las costas, por ejemplo. En Siria es un ejemplo vigente y mucho peor ahora con lo que está ocurriendo en Palestina. La exposición climática depende de donde uno está. No es un problema en América Latina o el Caribe, pero ciertamente si va a ser una exposición extendida, pues hay que proveer a los recursos para que las personas estén a buen resguardo, estén bien protegidas de las inclemencias del tiempo. Y la urgencia de proporcionar refugio, pues varía según las circunstancias locales. En Puerto Rico tenemos la estrategia de convertir las escuelas en refugios, entonces la gente ya sabe de acudir a los refugios si es que no tuviera otro lugar donde ir. En términos de alimentación y nutrición, como problema de salud común en desastres, el problema es que las reservas o donde están los grandes depósitos de alimentación puede que no estén accesibles, no se puedan distribuir y pues eso crea escasez. Es una necesidad importante de logística que hay que resolver lo más pronto posible para que la gente sea autosuficiente. Es cierto que la gente puede apreciar recibir la ayuda en términos de agua y comida, pero todos queremos ser autosuficientes y volver a tener ese acceso bajo circunstancias normales y eso es importante tener en mente en la gestión de manejo de desastres. Cuán pronto podemos hacer una vez la respuesta al desastre, cuán pronto podemos iniciar las estrategias de recuperación y de rehabilitación. Obviamente dentro de la población tenemos grupos
más vulnerables, como serían las mujeres embarazadas o lactantes, los niños y los ancianos que requieren atención especial. Sobre el abastecimiento de agua y saneamiento, ni hablar, porque si no hay estos recursos, como ocurrió en el huracán María, como os decía, especialmente en el área de la montaña, bueno, en realidad en todo Puerto Rico, la distribución de agua fue masiva durante los 2-3 meses después de septiembre y era interminable porque cada año salían o cada día salían camiones llenos de paquetes de agua y comida, ¿no? Así que el agua, pues, es importante, además del saneamiento. Salud mental, otro componente importante. Sabemos que el impacto de desastre a largo plazo en la salud mental es algo que a veces no se percibe como importante, pero lo es, para que podamos tener mayor éxito en la rehabilitación de una sociedad, de una comunidad. Es importante preservar las estructuras familiares y comunitarias. Es importante que las personas desplazadas puedan volver a sus comunidades, volver a ser un barrio, volver a ver a los vecinos, a tener esa adhesión comunitaria que es tan importante. Y también es importante recordar cómo el personal de respuesta de emergencias también es afectado y sufre y tiene un impacto en su salud mental. Finalmente, los daños a la infraestructura sanitaria, eso fue el terremoto en México del 85 fue una gran lección. Después de ahí salieron unos estándares, unas recomendaciones importantes para fortalecer los hospitales para que no se derrumben fácilmente, porque en México esos 3 hospitales que se derrumbaron, muchas de las víctimas eran profesionales de la salud. Y se perdió todo ese personal capacitado en un momento crítico. En el huracán Mitch en Honduras en el 88, otro ejemplo donde la falta de agua en estos hospitales pues creó muchas dificultades para poder responder a las personas que llegaban para atención médica. Ok. Voy a entrar a esta parte antes de hablar de los desastres complejos. Y es importante porque es importante que entendamos que hay derechos y normas jurídicas en emergencias humanitarias complejas, al igual que en desastres naturales en realidad. Y son 2 áreas de la ley internacional que son importantes. La primera que está a la izquierda es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que surgió después de la Segunda Guerra Mundial como un acuerdo en las Naciones Unidas de los países, un acuerdo entre estados que regula la relación entre los gobiernos, el estado y los ciudadanos, las personas que están bajo ese estado y de los cuales un gobierno tiene su influencia y poder. Entonces existen unos derechos inherentes, no es algo que se concede a una persona, sino son derechos que al nacer ya los tenemos y lo más importante es la dignidad humana. En la derecha tenemos el derecho internacional humanitario que habla sobre los acuerdos entre estados y de cómo se deben comportar en una guerra, en conflictos armados, y la protección de los individuos, ya sean combatientes o civiles. Entonces, en ambos habla de la protección del individuo. En derechos humanos que están vigentes todo el tiempo, son todas las personas dentro de la jurisdicción sin importar su estatus de ciudadano, contra abusos de poder de las autoridades o incluso el fracaso de las autoridades del Estado de asegurar los derechos humanos de las personas. Por otro lado, el derecho internacional humanitario, que es el que rige durante conflictos armados, es para la protección de combatientes, en el sentido de que no se pueden usar armas que están prohibidas como las armas biológicas o químicas, y otros participantes en las hostilidades que pueden ser los soldados que ya están heridos o se han rendido, son prisioneros de guerra, o los civiles, ¿no? Que lastimosamente vemos pues que son la mayoría de las víctimas. Así que en términos de los conceptos y procedimientos de derechos humanos tenemos
estos instrumentos que los países han acordado, principalmente la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, que habla de obligaciones generales de los países, de los gobiernos, de los Estados miembros y regidos por una Declaración Universal de los Derechos Humanos que implica el respeto, respetar, proteger y cumplir con estos grandes principios que son nobles para que nos tratemos mejor los unos con los otros. Y por otro lado está obviamente el derecho internacional humanitario, que es una serie de reglas que intenta conseguir la protección de personas en conflictos armados, ¿verdad? Y esto tiene una historia muy interesante que lo voy a discutir brevemente, pero Henry Dunant era un hombre de negocios suizo que estaba pasando por un pueblo solferino en Italia, hubo un combate terrible entre franceses y austriacos, habían más de 40.000 lesionados en esta batalla de Solferino y que él, pasando por ahí, decidió parar y llamar a los vecinos de las comunidades adyacentes para que respondan y ayuden a rescatar a los que estaban agonizando y heridos con 3 condiciones. Humanidad, que los traten con imparcialidad y con neutralidad, que no hagan ninguna distinción si es francés o austríaco, y los llevaban a las iglesias de las aldeas para recibir el tratamiento médico. Después de eso, él escribió sus memorias de esa experiencia en 1862 y 2 años más tarde, en ese libro, él propuso 2 ideas. Dijo que debería haber unas reglas, debería haber unos convenios entre los países cuando estén en conflictos armados, y el otro que debería haber un grupo de ciudadanos ya capacitados para responder como respondieron en Solferino para ayudar en una forma humanitaria con las personas o soldados afectados, los prisioneros de guerra, etc. Entonces, en 1964 se creó, hubo un convenio de Ginebra para el mejoramiento de la suerte de los militares heridos en los ejércitos de campaña. Ese fue el primer convenio de Ginebra. Y luego surgieron otros convenios, el 2, 3 y 4, hasta 1949, que fue el final, y unos protocolos adicionales muy importantes en 1977 y 2005. No me da el tiempo de explicar esto en detalle, pero básicamente el convenio de Ginebra número 1 habla sobre la protección de heridos y enfermos en tierra. Después de la Segunda Guerra Mundial se acordó que también este problema ocurría en combates en alta mar, así que el convenio de Ginebra número 2 habla sobre náufragos, heridos y enfermos en alta mar. El convenio de Ginebra 3 habla sobre el tratamiento de prisioneros de guerra como experiencia de la Segunda Guerra Mundial, al igual que el convenio 4 sobre los civiles que sufren indiscriminadamente en conflictos armados. Así que quiénes y qué es protegido son combatientes, prisioneros de guerra, personal militar, civiles, personal religioso, personal de la Cruz Roja. Existen nuevos desafíos al derecho internacional humanitario, como es la ocupación a largo plazo, la privatización de la guerra, detención de seguridad, como fue lo que ocurrió después del 9/11, y terrorismo. Hay muchos que se ha hablado sobre derechos humanos y desastres naturales que por la falta de tiempo no voy a poder abundar, pero les pongo aquí para que ustedes lo puedan ver más detalladamente. ¿A qué se refiere esta relación de derechos humanos y desastres naturales? Hay muchos ejemplos como lo que pasó con el huracán Katrina, como lo que pasó en Haití, como lo que pasó en Indonesia, y todos estos pues en un contexto de desastres naturales, ¿verdad? Entonces, para terminar, déjenme hablar sobre desastres complejos, que es la última categoría de desastres. Y es que cuando hay una crisis, como ocurre en un conflicto armado, se produce un conjunto de fallos a consecuencias económicas, sociales, físicas y medioambientales. Todo esto tiene una consecuencia que crea una inseguridad terrible en la sociedad, en las comunidades afectadas. Acuérdense que al principio les había mostrado que dentro de la clasificación de desastres están los conflictos armados como un desastre de origen humano. Y brevemente, pues podemos ver que a través de los años sí hubo eventos de conflictos armados en que se aplicó la epidemiología,
En los 50 fue la primera revisión del papel de la epidemiología durante catástrofes, eso es cierto, pero les recuerdo que a finales de los 60, ya en la guerra civil en Nigeria, fue donde se aplicó la práctica de epidemiología en conflictos armados. Se creó esta oficina, que es la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, que también responde en conflictos armados, que es muy importante. Y la definición de esta emergencia compleja de las Naciones Unidas está acá. La llaman una crisis humanitaria, que puede ser un país, región o una sociedad, que se produce con una ruptura total o considerable de la autoridad, como consecuencia de un conflicto interno o externo y que requiere una respuesta internacional. Y eso es importante, ¿no? Que hay todo un procedimiento para que se trate de reducir el impacto de un conflicto armado a través de las Naciones Unidas, resoluciones, mandatos, el Consejo de Seguridad, etc. Eso supuestamente está para que funcione, pero realmente podemos entrar en la discusión de que si eso es realmente lo que está ocurriendo. El problema es que en conflictos armados hay una gran violencia y pérdida de vidas humanas, hay un gran desplazamiento de personas, grandes daños a la sociedad y económicos, la ayuda humanitaria requerida es gigantesca. Entonces, cualquier impedimento para que llegue esta ayuda humanitaria se convierte en una catástrofe terrible, como ya veremos enseguida con algunos ejemplos. La definición salubrista sobre emergencias complejas se enfoca obviamente en la mortalidad a consecuencia de efectos directos o indirectos de un conflicto armado, midiendo la prevalencia de malnutrición o transmisión de enfermedades o la ocurrencia de enfermedades transmisibles, especialmente si esto ocurre a consecuencia de decisiones políticas o estrategias políticas o militares intencionales, ¿no? Entonces, son efectos que pueden ser directos o indirectos. Aquí pueden ver básicamente el resumen de que serían los efectos directos: las muertes, las lesiones críticas, la violación de derechos humanos, la violación del derecho internacional humanitario, el estrés psicológico y, muy importante, las discapacidades, porque muchas personas pierden un brazo, una pierna, quedan ciegos, en fin. Además del trauma psicológico, ¿no? Los indirectos serían el gran desplazamiento de la población, la falta de alimentación adecuada, que se genera hambruna, las instalaciones sanitarias y de salud pública destruidas. Todos estos conflictos tienen patrones que se pueden identificar al inicio y que van escalando, y que podemos ver como efecto nuestras migraciones forzosas que infligen un gran sufrimiento a la población y que debemos tratar antes de que se nos vaya, como decir, fuera de la mano, antes de que sea un problema grande que nos va a tomar más tiempo resolver, pues deja a una población totalmente expuesta a un gran sufrimiento sin pocas posibilidades de ameliorar su sufrimiento. Así que las dinámicas en estos conflictos varían enormemente, pero son, lastimosamente, cuando ya se inician, son difíciles de detener, a no ser que hagan unas decisiones fuertes para que esto no sea así. Obviamente afectan grandemente a la salud. Los derechos humanos son terriblemente afectados. Hemos escuchado de la violación sexual como un instrumento de guerra que ocurrió en Yugoslavia, que siempre ha ocurrido en guerras, lastimosamente, y que también está ocurriendo ahora, mientras incluso estamos en este día, en los eventos que somos testigos en Palestina. Así que emergencias completas es una mezcla letal de desigualdades, pobreza, injusticia, incompatibilidades culturales, la ignorancia, el racismo, la opresión. Todo esto está presente como elementos
en estas emergencias complejas que nos lo hace mucho más difícil para los que nosotros queremos responder, porque tenemos que bregar con todo esto y mantener nuestra imparcialidad, neutralidad y humanidad. Aquí brevemente algunas estadísticas de ACNUR sobre las personas desplazadas en el 2023, 110 millones, 62 fueron desplazadas internamente, 36 millones fueron refugiados, que quiere decir que salieron a otro país, 6 millones que solicitaron asilo y 5 que son personas que necesitan protección internacional. Y lastimosamente tenemos muchos ejemplos con lo que ocurrió en Palestina, por ejemplo, en noviembre 2012, lo que ocurrió en Siria. Este es un informe sobre lo que pasó en un barrio que se llama Yarmouk, en Damasco, donde la gran población quedó atrapada sin alimentación, sin acceso a alimentación. Fue un problema terrible. El otro ejemplo fue la migración de sirios a través del mar Egeo desde Turquía a Grecia, donde se vieron muchos dramas. El peor fue, y el que más nos conmovió fue la historia de Aylan Kurdi, y se los traigo porque es una imagen terrible de que un niño muera a consecuencia de un conflicto armado. La gran mayoría de su familia murió, excepto su padre. Se llamaba Aylan Kurdi. Este es un resumen interesante sobre Congo, que dice que de cada muerte violenta hay otras 62. 28 son niños menores de 5 años, otros 6 son de entre edad de 5 y 15, 3 son recién nacidos, una que sería relacionada a un embarazo, 13 mujeres mayores de 15 años, 15 hombres mayores de 15 años. ¿Y de qué mueren? Malnutrición, enfermedades respiratorias, diarrea, anemia, fiebre y otras causas. O sea que hay un efecto multiplicador por esta violencia, por cada muerte violenta. Hay muchas más personas afectadas. Y este es un buen resumen. No puedo dejar esta conclusión de esta presentación sin hablar de lo que está pasando en Palestina, donde ya se ha declarado por expertos de las Naciones Unidas de que existe un genocidio de la población palestina. Y estamos afligidos por esta situación. La Corte Internacional de Justicia ya ha intervenido y ha ordenado a Israel para que tome medidas para impedir cualquier acto de genocidio en Gaza, para no violar la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, que les informo que todos los países del mundo han firmado y tienen la obligación, al ser miembros de esta convención, de prevenirla. Así que hay esta situación que nos es difícil ver, pero quiero que entiendan que esto ocurre dentro de un marco legal que debemos de, si queremos mantener nuestro orden internacional, no sé cómo describirlo, debemos de reconocerlos, conocerlos, respetarlos y honrarlos, que es el derecho internacional de derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Muchas gracias.